a los Filipenses. Hemos venido estudiando la carta a los Filipenses de manera consecutiva, de manera expositiva, y hoy ya nos encontramos abordando las últimas palabras de esta carta del apóstol Pablo a esta amada iglesia en Filipos. Pero hoy nos concentraremos en los versículos del 4 al 7 del capítulo 4 de esta carta. Y por eso vamos a meditar inicialmente en lo que dice el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Algunas personas, con justa razón, pueden decir que en las iglesias que tratamos de ser fieles a la predicación de la palabra, se repite mucho siempre lo mismo. Se repiten y se repiten las mismas ideas, se vuelve y se da lo mismo y pareciera que no hay nada nuevo, no hay nada novedoso, no hay nada que, como en otros lugares se da, busque cautivar nuestra mente de manera estratégica o busque darnos nuevos conocimientos, alguna nueva revelación, de tratarnos de seducir a una nueva religiosidad, mucho más cautivadora. Y la verdad es que tienen razón en decir eso de nosotros. No somos para nada novedosos. Pero les voy a dar muchas razones, les podría dar, pero les voy a dar solamente dos inicialmente. Y la primera razón por la cual lo hacemos es que tenemos una responsabilidad para con nuestro Dios. Y debemos de ser fieles y leales a lo que Él nos manda, por más extraño que sea. Como se daba en la antigüedad, a una nación se le mandó a darle 7 vueltas a una ciudad. Por más extraño que fuese, allí fueron a cumplir lo que Dios les mandó. Vemos también el caso de un hombre asirio que se le mandó lavarse 7 veces en un río que él consideraba incluso sucio. Y por más extraño que pareciera, Naamán tuvo que lavarse 7 veces en ese río. Vemos otros casos mucho más extraños, como el de Ezequiel. Se le pidió que se acostara bajo solo un lado, un costado de su cuerpo durante 340 días. Y después se le pidió también que se acostara hacia el otro lado por 40 días. Y por más extraño que fuese, el profeta lo hizo, porque él había jurado lealtad a quien lo llamó. Así que si a nosotros, que somos menos que ellos, se nos pide que vayamos hasta los confines de la tierra a repetir siempre lo mismo, como es el mensaje del Evangelio, repetir y repetir y repetir, arrepentíos, arrepentíos y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, nosotros lo haremos. Porque no somos socios de nuestro Señor, somos sus esclavos, somos sus siervos. Y si Él nos pide cualquier cosa, la tenemos que hacer. Es nuestra lealtad hacia Él. Pero la otra razón que quiero también argumentar es por amor a ustedes, por amor a las personas. Y es que nuestra alma humana está tan permeada por el pecado que tendemos siempre a olvidar las verdades de Dios. Tenemos siempre la tendencia de, a pesar de que saber que el pecado es nocivo,
de que va en contra de nuestro propio bienestar, igual seguimos pecando. De que a pesar de que hoy decimos amén a la iglesia, a todas las frases que diga el pastor positivas, con todo eso solo basta almorzar para olvidar lo que ya aprendimos. Porque nuestra alma necesita ser siempre robustecida con las verdades de la palabra, repitiéndose una y otra vez. Así es el alma del cristiano. El alma del cristiano puede llegar a sufrir de una manera tal porque olvida lo que el Señor le ha enseñado. Y tenemos estos casos, mis hermanos. Algunos olvidan lo que es la gran alegría de vivir el Evangelio. Se les olvida lo que es verdaderamente pasar de la tristeza profunda de estar en el infierno, ahora ser salvos. Y resulta que tenemos hermanos sometidos a angustias, a afanes, a amarguras, a depresiones y ansiedades. Y esto es porque olvidan las promesas que Dios ya les ha dado a través del púlpito cada domingo, diariamente en su devocional. Dios les repite las mismas palabras porque nuestra alma las olvida. Y es como el caso del deportista. Tenemos al deportista que puede ser un gran atleta y se ha dedicado años para formar su cuerpo, lo ha castigado, lo ha disciplinado, sometido a dietas rigurosas y estrictas rutinas diarias, pero resulta que se da al abandono por 3 o 4 meses y pareciera que al cuerpo del gran atleta se le ha olvidado lo que es ser un cuerpo atlético. Hasta el cuerpo tiene que volver a la repetición para poder mantener su forma. Y así es el alma. El alma necesita estar ejercitada permanentemente bajo los mismos ejercicios rutinarios de la palabra de verdad, porque si no olvida lo que es estar fuerte en la verdad del Señor. Y es así entonces donde nos adentramos aquí en la carta a los Filipenses. Y les voy a decir por qué les acabo de dar esa repetida introducción. Es porque hemos repetido durante la carta a los Filipenses que es la carta del gozo inefable. Y básicamente todos los títulos de mis sermones han sido con la palabra gozo. Y pareciera que al pastor se le acaba el léxico, el vocabulario cada 8 días, porque no tiene otra palabra más que repetir. Pero mis hermanos, es cierto que yo tengo pobreza de vocabulario, eso es cierto. Pero en este caso no aplica, fue intencional. Y es porque creo que el apóstol Pablo quiere dejar grabado en el corazón de los hermanos de Filipos, y en especial de nosotros hoy en día, que es necesario entender lo que es el gozo del Señor. Es necesario entender eso. Pero lo mejor de todo, es necesario que tú le enseñes a tu propia alma lo que significa vivir el gozo del Señor. Aquí estamos hablando de una autoenseñanza. Estamos hablando de algo donde el alma se para frente al espejo y se dice: tú tienes que aprender lo que es el gozo del Señor. El apóstol Pablo en los versículos 4 al 7 revela marcas de todo cristiano que verdaderamente ha entendido lo que es el gozo. El apóstol Pablo se quiere asegurar aquí que toda la teología que ha enseñado en los 3 primeros capítulos, que todas las verdades que ha mostrado no queden vacías, sino que verdaderamente tienen que estar grabadas en la vida de todo creyente. El gozo se tiene que vivir, si no simplemente letra muerta. Y es como a veces dice un hermano muy querido, a veces dice en sus chistes, él dice: ¿estás feliz? Avísale a tu cara porque no se ha dado cuenta. Y es cierto. A veces tenemos que preguntarnos: ¿estás gozoso en el Señor? Avísale a tu alma porque pareciera que no se diera cuenta.
tenemos una gran obligación de enseñarle a nuestra alma lo que es vivir el gozo del Señor. Y es por eso que les cuento, mis hermanos, una infidencia como predicador. Yo estaba preparado para predicar hoy los 4 versículos del 4 al 7. Pero resulta que al orar y empezar a estructurar mi sermón, me acabo de dar cuenta que tengo no un sermón de 4 puntos, sino que tengo una serie de 4 sermones. Y se los voy a explicar. En el versículo 4 el apóstol Pablo da el mandato de gozarse, es decir, el mandato de tu alma a enseñarle a gozarse. El mandato que tienes tú de enseñarle a tu alma de que es un mandamiento, gozarse. Ese es el primer punto. El segundo punto está en el versículo 5, y es que el gozo del Señor en el cristiano pues tiene que ser reflejado a los demás. El gozo del cristiano se debe reflejar a los demás. Ese es nuestro segundo punto. El tercer punto es el medio para mantener y aumentar el gozo en nosotros. Ahí lo dice, la oración. Con toda oración, ese es el medio para mantener y aumentar mi gozo en el Señor. Pero en el cuarto punto, en el 7º versículo, vemos el resultado de enseñarle a mi alma el gozo, la paz. ¿Lo notan allí claramente? Bueno, por la gracia y por la obra del Espíritu Santo creo que aquí hay 4 sermones. Así que en el día de hoy me voy a concentrar solo en el primer versículo, el cuarto. Tenemos que enseñarle a nuestra alma a obedecer el mandato de gozarnos. ¿Notan el primer punto? Tenemos que enseñarle a nuestra alma el mandato a gozarnos. Y ese es nuestro sermón en el día de hoy, así que me van a disculpar los que están estudiando en la escuela de predicadores, pero hoy no seré muy estructural homiléticamente hablando. Mi sermón solo tiene un punto, el título. De ahí para allá, lo único que les voy a pedir es que presten mucha atención sobre lo que reflexionaremos en el versículo 4 de nuestro texto. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, noten aquí que la palabra regocijaos o gozarse se repite una y otra vez, 2 veces, ¿cierto? En la parte inicial y en la parte final. No hay que ser una gran introducción etimológica de la palabra, es decir, no tenemos que ir mucho al griego para entender lo que significa la palabra regocijarse o gozarse. Es alegrarse, es ponerse feliz, estar contento, estar precisamente en un momento de emoción alegre. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, de una manera mucho más práctica, es decir, sonrían. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, en la antigua Grecia, esto era algo muy común. La manera de saludarse era gozaos, regocijaos. Era un saludo muy común. Pero el apóstol Pablo aquí está haciendo que ese saludo muy común se convierta en una gran enseñanza para los hermanos. Noten lo que está haciendo el apóstol Pablo. Era un genio, la verdad. El apóstol Pablo era un genio para sacar cosas del común y tomarlas para enseñar la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio. Y aquí lo que vemos es lo extraño de la palabra. Lo que importa no es tanto el significado, sino la intención que está en la palabra. Es lo que llamamos de manera literaria el imperativo. Ustedes han escuchado mucho esa palabra. Esto es un imperativo. A veces los predicadores no tenemos la misericordia de enseñar lo que significa imperativo. Pero de una manera clara, imperativo significa lo que tienes que hacer. Es un mandamiento, es una orden, no es una sugerencia. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es un mandamiento ¿a qué? A alegrarse, a regocijarse. Ahora, es una cosa muy extraña. Y les voy a decir por qué es muy extraña. Estamos en la iglesia y vemos al niño haciendo travesuras, sobre todo en el sermón. Y en el niño está haciendo travesuras, lo primero que le dice el padre es: guarda la compostura, estate serio, porque estamos en un acto serio. Es decir, cambia esa risa, esa recocha, y ponte serio. Pero aquí es lo totalmente pareciera contrario. El apóstol Pablo acá le está diciendo a los hermanos: te estoy ordenando que te alegres.
Y parece extraño. Pero eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Ahora, lo que el apóstol Pablo está pidiendo no es una simple emoción. Es decir, él no desea que simplemente sonrías. Él no está buscando un sentimentalismo. Él está yendo a algo más profundo, y es la característica que les dice a ellos, que es el mandamiento. ¿Regocijaos en qué? En el Señor. Y ahí cambia todo. No es una simple emoción, no es un simple sentimiento, es algo mucho más profundo que mostrar tu rostro emocionado por la felicidad que sientes. Aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es un mandato en su autoridad como apóstol. Noten muy bien lo que está haciendo. Yo como pastor de esta iglesia les estoy ordenando en el Señor que se regocijen. Ese es mi mandamiento. El apóstol Pablo lo está diciendo. Así que, mis hermanos, no es una opción, no es una sugerencia, no es un consejo que puedes tomar o no, es una obligación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es algo necesario, pero noten que entonces la fuente de ese gozo es ¿quién? El Señor. La fuente y el origen de ese gozo es el Señor. Y el apóstol Pablo ya lo venía hablando. Recuerdan el versículo 3, cuyos nombres están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Allí es donde está la fuente de gozo de todo cristiano. ¿Por qué tienes que gozarte? Pues porque hoy eres salvo, y si eres salvo, por la gracia de Dios llegarás a la meta siendo salvo. Y eso es un motivo de alegría. No es un motivo de tristeza. El que verdaderamente ha conocido el arrepentimiento y ha conocido el perdón de sus pecados, ha pasado de la tristeza profunda del arrepentimiento hacia el gran gozo que trae el perdón. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo es: aquel que no se goza es aquel que no está entendiendo por qué debe gozarse. Y es que el Señor le ha salvado. Cristo sufrió toda la pena, toda la tristeza profunda que merecíamos recibir nosotros por todos los rigores del infierno puestos en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener ese gozo de ser salvos, de estar en paz para con Dios. Eso es lo que significó la humillación de Cristo, no solamente al hacerse hombre, hacerse semejante a nosotros, sino que esa humillación se llevó hasta lo más profundo. Se hizo obediente, y obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Y es por eso que hoy está a la diestra del Padre, porque Él se humilló para que nosotros tuviésemos el gran gozo de tener este mandamiento, que es gozarnos y alegrarnos. Pero aquí hay algo que debemos de enseñar a mi propia alma, lo que le debo recordar a mi propio ser. Miren detalladamente quién es el que está escribiendo esta carta. Es el apóstol Pablo, casi finalizando su carrera. No en un escritorio cómodo, no en un hotel. Él está en una prisión, sufriendo calamidades, no solamente por estar encerrado por predicar el Evangelio, sino porque también había escuchado que otros estaban predicando a Cristo solamente por envidia y por tratar de llevarle penas a Él. Pablo dice que estaba en lágrimas por causa de eso. Pablo estaba privado de la libertad y probablemente iba a tener una sentencia de muerte, iba a perder su vida. Así que es diferente cuando el que está aliviado y el que está curado, el que no tiene ninguna enfermedad, le dice al enfermo: alégrate, soporta la prueba. Somos muy parecidos a los amigos de Job, ¿no? Te falta ser cristiano, estás enfermo, pero mira el gozo del Señor. Claro, es fácil decirlo para mí, pero ¿y cuando el enfermo es el que está alentando al que está aliviado? Ahí es donde está lo extraño. Y aquí estamos viendo es a alguien que está en la cárcel, privado de su libertad, con toda la excusa y la justificación para estar triste. Y él es el que le está ordenando a los demás: alégrense, gócense en el Señor. Yo estoy enfermo, yo estoy atribulado, yo he estado a punto incluso de morir y probablemente vaya a morir, pero yo soy gozoso.
Así que les exhorto, mis queridos hermanos, gócense. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, ¿cuándo hay que gozarse? ¿En qué ocasión, en qué circunstancia? Regocijaos en el Señor, de vez en cuando todo marche bien, cuando la providencia esté a nuestro favor, cuando todo esté color de rosa. Él dice, siempre, en todo momento, sin importar las circunstancias, el estado de ánimo o la situación que me rodea, recuérdale a tu alma, enséñale a tu alma que debes de gozarte en tu Señor. Siempre, siempre. No está condicionado, es algo incondicional. Siempre recuérdale a tu alma, alma mía, vive el gozo de tu Señor. Alégrate en tu Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo termina, y no sé si notan los signos de admiración. Y para mí, la verdad, me imagino al apóstol Pablo dictándole a su amanuense, aquel que estaba escribiendo la carta, y le está diciendo el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Pero el apóstol Pablo le dice, no, otra vez, regocijaos. Y yo creo que le dice a su amanuense, ponle admiración, que se den cuenta que les estoy gritando. No solamente que se den cuenta que les estoy repitiendo, no, recuérdales que es algo que les estoy clamando que hagan. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Así que es sumamente importante. Y es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Recuérdale a tu alma, regocíjate en el Señor. Y si tienes que gritarle a tu alma, grítale a tu alma. Alégrate en tu Señor. Alégrate en tu Señor. Pero volvemos al mismo punto. Todavía estamos en lo mismo. Esto es algo que debe ser enseñado a nosotros mismos. Mis hermanos, yo quiero que usted se sitúe en lo siguiente. Aquí no estoy buscando que usted aprenda mucho de mí, sino que usted haga eco de estas palabras mirándose al espejo. Usted va a ser su propio maestro. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Esto es lo que tiene que pasar. Pero ahora yo me quiero concentrar en la convicción que tiene que haber en aquellos hermanos que están perdiendo aliento, en aquellos hermanos que son creyentes genuinos, pero que en estos momentos están viviendo situaciones difíciles. Hermanos que están en angustias, que están en afanes, hermanos que pueden estar en depresión espiritual o en una ansiedad. Y aquí es donde tenemos que concentrarnos, y les voy a pedir que vayan al Salmo 42. Salmo 42. Y quiero que miren la situación del salmista en el versículo 3. Miren la situación del salmista. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí notan lo que está describiendo el salmista aquí? El salmista se encuentra en una profunda tristeza. Se encuentra desconsolado. El salmista no sabemos sencillamente mucho las situaciones, lo que sí sabemos es que estaba siendo atacado por otros enemigos. Incluso esos enemigos se burlaban de él al verlo llorar día y noche en su angustia y cuestionaban si supuestamente él creía en un verdadero Dios todopoderoso. Ahí es donde le decían, ¿y dónde está tu Dios? Se parece mucho a la expresión de la cruz, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Es el reflejo del Salmo 42. ¿Dónde está tu Dios? Porque el momento de la angustia que está viviendo aquí el salmista es como el que podemos vivir todos nosotros, y estoy hablando de los cristianos. Mis hermanos, hay momentos donde verdaderamente nuestras lágrimas son nuestro pan de día y de noche. Estamos desconsolados,
algunas situaciones, por supuesto, muchas luchas, puede ser el pecado, es el primero de ellas. La primera causa de nuestra desesperación, de nuestros afanes, de nuestras ansiedades, de nuestro propio pecado. Eso hay que dejarlo claro. Pero también es la falta de seguridad y convicción de nuestra fe. De entender el versículo 4 de Filipenses 4. Gozaos siempre en el Señor. Regocijaos siempre en el Señor. Ven cómo en ese momento donde asalta la duda, donde asalta el temor, donde asalta la ansiedad, donde asalta el afán, es porque el alma ha olvidado la gran verdad. Y es que yo no tengo motivos para estar en angustia, sino para gozarme en mi Señor. Ahora piénsense en la situación económica, en el luto, en la enfermedad grave. Piensen entonces en el acoso de otras personas, tal vez las amenazas de muerte. Alguien está detrás de ti, el estrés del trabajo, las situaciones que se dan cada día, las complicaciones familiares, las dificultades en el matrimonio, el dolor por no ver a mi ser querido convertirse a Cristo y pecar cada día y cada día y cada día. O piensen también simplemente en la tristeza profunda o depresión que puede vivir un alma. ¿Un cristiano puede estar así? Lastimosamente sí. Lastimosamente sí. El salmista lo estaba viviendo. Es más, el salmista está diciendo que verdaderamente él siente que se encuentra aparentemente abandonado por Dios. Es lo que trata de mostrar él. Está tal su situación que él se siente inseguro. Parecía para él que Dios se había olvidado de él, que lo había tirado al olvido. Y aquí es precisamente donde tenemos que mirar lo que es enseñar a nuestra alma, el mandato de gozarnos. Seguro, algunas personas creyentes pueden vivir momentáneamente crisis en su estado de ánimo. Pero algunos hermanos, lamentablemente, lo viven de una manera permanente. Y estoy yendo a un tema muy escabroso y a un tema incluso a veces polémico. Pero esto es algo cierto. El cristiano en medio de este mundo puede estar en situaciones donde cree que no hay salida, donde cree que verdaderamente Dios se ha apartado de él, aunque sabe que no es así. Y aquí lo que me quiero concentrar es en algo donde incluso hoy se debate en día, y presten mucha atención. Algunas personas discuten si un cristiano puede tomar su propia vida. Llegar al extremo tal de la pena y la tristeza profunda de quitarse su propia vida o concebir quitarse su vida. Bueno, la pregunta a veces que también se lleva a cabo es: ¿una persona suicida puede llegar a considerarse cristiano? Ahora no voy a contestar esa pregunta y les voy a dar la razón por qué. Porque creo que cuando tratan de responder esta pregunta de manera teológica o no teológica, están yendo a un síntoma, pero no a la verdadera causa. Están tratando simplemente un síntoma. Y simplemente lo que a veces tratan de hacer las personas es quitar el síntoma, pero no eliminar la enfermedad. Y creo que nosotros como pastores no estamos llamados a simplemente revisar los síntomas, sino a buscar la raíz del problema. Así que la cuestión no es discutir teológicamente o empezar a pensar en tu mente si una persona cristiana puede quitarse la vida. No, la pregunta es por qué alguien que ha creído en Cristo puede llegar a concebir eso en su mente. ¿Por qué la desesperación lo puede llevar incluso a desear morir? Algunos incluso se pueden justificar en Jonás y en Elías. Elías allí en la cueva, después de hacer una gran proeza, el profeta de fuego ve caer allí en el monte Carmelo, degolla a todos los profetas de Baal y Astarot. Y después lo vemos como un cobarde escondido en la cueva porque Jezabel le había declarado la guerra.
Y el deseo de Elías en ese momento era morir. Y vemos el caso de Jonás, un gran profeta. Es más, para mí es uno de los grandes predicadores del Antiguo Testamento. Su mensaje solamente fue esto: arrepentíos, Nínive será destruida en 3 días, punto. Y por causa de esa predicación se convirtieron todos en Nínive. Todos, absolutamente todos. Pero lo más extraño del asunto es que este profeta, cuya predicación tuvo un gran resultado de avivamiento, lo único que se le ocurre es ir allí a una planta, y después de que la planta se la come un gusano, desear morir. ¿Notan eso? Y algunas personas cristianas pueden decir: aquí hay una justificación para desear morir. Pero mis queridos hermanos, están tratando el síntoma, no la causa. Están tratando el síntoma y no la causa. Y quiero mostrarles un ejemplo con el mismo apóstol Pablo. Filipenses 1, 21, 24. Miren al apóstol Pablo. Pareciera que se hubiera contagiado de algo de Elías y de Jonás, ¿no? 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía ganas de morir, pastor. Mírelo ahí. Le parece algo bueno. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Estoy entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con mi Cristo, lo cual siempre va a ser muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que el apóstol Pablo no tenía ningún sentimiento suicida, ni tenía ningún deseo de morir, como tal vez lo vivió en su crisis Jonás, o en su crisis el gran profeta Elías. No, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él detestaba las dificultades de esta vida y estaba preso, ¿recuerdan? Estaba tal vez enfermo, sentía mucha aflicción, pero con todo eso él deseaba vivir la plenitud de la vida eterna. Es decir, él con todo y eso sabía que a pesar de las circunstancias que le rodearan, él amaba esta vida, porque esta vida hacía parte ya para él de la vida eterna. Les voy a dar un ejemplo, una ilustración. Para mí el cristiano cuando cumple años no tiene un conteo regresivo para la muerte. Eso le pasa al que no tiene esperanza, al que no tiene a Cristo. Para el cristiano, los años que cumplen son años que se están sumando a la eternidad. Sí, porque el cristiano no deja de vivir. El cristiano no deja de vivir. Si el Señor me ha dado 80 años y allí fallezco, cuando esté en la eternidad tendré 80 más eternidad. Y así es el caso. El apóstol Pablo tenía en su mente, él no concebía un fin y un inicio y un fin. Para él, después de haber sido salvado por Cristo, su vida hacía parte de la eternidad. No terminaba, no tenía un pause, no tenía una suspensión, continuaba. Pero ahora me quiero concentrar entonces en la causa. ¿Recuerdan? Sí, algunos esperaban la respuesta del pastor Edwin Benjumea, grabarla y publicarla en TikTok o también en Facebook. Y que se dé la polémica que se dé. Y después buscar en todos los comentarios bíblicos, buscar a todos los mejores predicadores y famosos y mirar cuál es su opinión. Mis hermanos, no nos dejemos llevar por esas necesidades. Tenemos que ir al problema. Volvamos al Salmo 42. Miren el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta es la pregunta a resolver. Esta es la pregunta a resolver. Y por eso les digo, creo que un creyente puede experimentar una profunda tristeza, una gran depresión espiritual, un gran problema de ansiedad y de afán, de angustia. Él lo puede sentir su corazón tambalear. Puede creer que está en un camino allí oscuro y que no hay luz. Puede creer que está en una situación desesperanzadora para él.
Pero aquí es donde está el gozo del Evangelio. Recordar lo que Cristo hizo. Miren lo que dice el mismo salmista. Él da la respuesta a su propia alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y aquí está la clave de todo, la luz en medio del túnel en el cual creemos que estamos. El salmista está dando el remedio verdaderamente a la raíz del problema. Y es que el problema es que el alma cree que está en una profunda tristeza sin esperanza porque se ha olvidado que tiene esperanza en Dios. Se ha olvidado que su Dios es su salvación. Y que él lo único que debe hacer es esperar. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo está diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez se lo repito, otra vez se lo digo: regocijaos. Esta es la razón por la que Pablo está diciendo: mis hermanos van a vivir tribulaciones, van a sufrir penas, probablemente decepciones en sus hogares, probablemente van a tener dificultades con la tentación y el pecado. Pero recuérdenle a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. De una manera traducida al Nuevo Testamento: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, alma mía, gózate en tu Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, lo primero que tenemos que observar y que tenemos que meditar, mis hermanos, es que esto es posible. Y eso es lo primero que quiero que ustedes tengan en su meditación. ¿Es posible yo enseñarle a mi alma a que se goce en medio de la turbación y en medio de la tribulación? Claro que es posible. ¿Es posible estar gozoso aunque la aflicción continúe? Es posible. ¿Por qué? Porque en nuestro Dios tenemos esperanza. No de que todo será resuelto. Esa no es la esperanza, sino de que Él está cuidándonos en medio de esa tristeza y en medio de ese dolor. Él es nuestro Padre, nuestro Dios, todopoderoso. De una manera más práctica, mis hermanos, el Señor no nos baja del barco en medio de la tormenta. No, Él recuerda que las velas las ha puesto Él. Y que la tormenta seguirá, pero que Él está cuidando el barco. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿es posible enseñarle a mi alma eso? Claro, en primera instancia es posible, es real que lo puedo hacer, y se los voy a decir por una sencilla razón. Esto no se trata de tratar de hacer algo y es engañar a mi alma y decirle: alma mía, gózate en el Señor, gózate en el Señor, gózate en el Señor. No es negar la realidad. Noten muy bien lo que les estoy diciendo. No se trata de distorsionar la realidad o negar la realidad, como algunos falsos profetas predican hoy en día, y llegan al absurdo de darte a decir: decreta, declara, proclama de que no hay enfermedad. No, la enfermedad está. No se trata de distorsionar la realidad, sino que se trata de ver verdaderamente la realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad? Y la verdadera realidad es que, aunque me encuentre en la situación que esté, no tengo motivo para estar en profunda tristeza, porque mi Cristo me ha salvado, porque Dios me está cuidando. ¿Notan esto? No es negar la realidad, es todo lo contrario. Es abrirle los ojos al alma de lo que está pasando en realidad. Eso me recuerda a aquel siervo del profeta, donde ve un gran ejército y el profeta le dice al profeta: pero estamos solos. Y el profeta ruega para que le sean abiertos los ojos al siervo, y cuando mira se da cuenta de legiones espirituales que están bajo su protección. Y eso es lo que está pasando. Cuando estamos en una profunda tristeza, nuestra visión espiritual se nubla, se vuelve como un empañante cuando estamos en medio del carro, en medio de la lluvia, y empieza el contraste entre el frío de la calle y el calor del carro, y se empañan todos los vidrios. ¿Acaso estoy tratando de engañar la realidad? No. Limpia el vidrio y verás lo que está pasando. Y eso es lo que ocurre cuando el alma está sometida a una profunda tristeza. Por eso el salmista le está diciendo a su alma:
Despierta. Y no solamente despierta en el sermón. Despierta la realidad de lo que está pasando. Tu Dios te está cuidando. Es tu poderoso Salvador quien te ha rescatado de las tinieblas. Y Él ha prometido que estará contigo hasta el fin del mundo. Despierta la realidad. Observen el Salmo 5. Salmo 5. Versículo 11. Miren lo que dice el salmista. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y aquí es donde les digo a todos aquellos que creen que los reformados tenemos que ser amargados, que es totalmente una falacia. No hay mayor contradicción que un cristiano amargado. El cristiano no es como el payaso que se pone una máscara para ocultar su tristeza y su pena y sonreír porque el show continúa. No. El cristiano vive siempre en el gozo del Señor. Siempre. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? La alegría está el que dice den voces de júbilo. Y esto no se trata de saltar en la iglesia, hacer bailes o gritar. No se trata de eso. Eso es meramente superficial. Se trata de ese gozo que hay en el alma, a pesar de lo que ocurra. Así que no es una declaración al aire, tratando de engañar a mi alma, como cuando tomas un analgésico que te calma el dolor, pero que no te cura la enfermedad. No es eso, ni tampoco es un efecto placebo. Sí, ese efecto placebo del alma donde la trato de engañar creyéndole que está tomando algo que no sirve para nada, pero que es tanto la autosugestión de que se cura. Y es a veces como el milagroso Doles para los niños, ¿no? O el acetaminofén. A veces se convierte en un efecto placebo. Pero aquí no se está hablando de eso. Aquí se habla del trabajo que tenemos de convencer a nuestra propia alma de la realidad, de que Dios escuchará nuestro gemir, de que Dios escuchará nuestra súplica, de que Dios está atento a lo que estamos viviendo y Él nos librará. Y el salmista lo tenía claro, Él se alegrará porque Él lo libraría del hombre sanguinario. Ese es el contexto del Salmo 5. Él puede decir, alégrense los que en ti confían. Tú me librarás del hombre sanguinario. Tú me guardarás. Así que el trabajo, mis hermanos, es convencer a nuestra alma de la realidad de nuestra situación. Ese es el trabajo. Confiar en el Señor, descargar sobre Él toda tu causa, esperar en Él. Que se halle gozo en medio de la dura prueba, del dolor, de la tristeza y de la profunda depresión o ansiedad. Ese es nuestro trabajo. Pero es posible. Es posible. Y en un segundo aspecto, esto es posible de obedecer el mandato de gozarnos, aun en medio de la dura situación de la ansiedad y la depresión, por todo lo que Dios ha hecho. Si miran, el salmista dice, salvación mía y Dios mío. Mi hermano, mi hermana, recuerda todo lo que ha hecho el Señor para contigo. Te ha rescatado de las tinieblas de este mundo, te ha abierto los ojos y te ha dado salvación, ha hecho lo imposible para ti. ¿Y qué es lo imposible? Que no suframos la justicia de Dios en el castigo eterno por toda la eternidad, valga la redundancia, porque Él lo que ha hecho es salvarnos, ha hecho lo imposible, convertir ese corazón duro de piedra y transformarlo en un corazón de carne. Eso es algo imposible, para nosotros es imposible. Siempre será como entrar un camello en el ojo de una aguja, para nosotros la salvación es así, pero Dios hace lo imposible. Y lo imposible es que me ha rescatado. Y aquí es donde está el trabajo de tu alma, de meditar, no solamente en las cosas que Dios ha hecho para la eternidad, sino incluso en las terrenales. E incluso en las terrenales, sus favores terrenales a sus hijos. Porque así es el Señor con nosotros, por su fidelidad. Una de las tragedias más duras que puede presentar para una persona es perder a un ser querido.
la muerte de un ser querido, el luto. Y la primera reflexión que se da es, ¿por qué? ¿Por qué no un momento más? ¿Por qué no más años? ¿Por qué el Señor no me lo dio, no me la dio más años? Pero ¿y por qué la pregunta no es al revés? ¿Por qué, Señor, me lo diste tanto tiempo? Pero tenemos la tendencia a exigir lo que no deberíamos de recibir y a desagradecer o tener ingratitud por lo que hemos recibido. Mis hermanos, un día, mis amigos, un día de respirar es un milagro de Dios y un acto de misericordia. Así que si el Señor te dio a tu madre 50 años, es una gracia de Dios. Eso es lo que precisamente trata de establecer aquí el salmista. Recuerda lo que Dios ha hecho. No solamente te ha salvado, sino que cada día tiene cuidado de ti y te colma de bendiciones que no merecemos. Las misericordias de Dios cada día son nuevas. Y eso no quiere decir tener casa, carro y beca. Eso quiere decir vivir en el gozo del Señor a pesar de las circunstancias. Eso es. Y es por eso que el Salmo 126, en el versículo 1 al 3, miren lo que hace el salmista en el 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ese es un cántico gradual, es buscando la liberación del pueblo. Se creía que estos eran los salmos que se cantaban en medio de la cautividad de Israel, estando allí cautivos, desterrados de su tierra. Dice que seremos como ¿quién? Como los que sueñan, los que anhelan la libertad. Entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, ¿qué dirán? Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas, mire la enseñanza del mismo pueblo de Israel a sí mismo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos como alegres. Recuerda lo que Dios ha hecho. Y Él ha hecho grandes cosas para nosotros por los méritos de Cristo. Y si Él ha hecho, lo que hará no será conforme a nuestra propia sabiduría, sino que será conforme ¿a quién? A su sabio consejo, será conforme a su voluntad. Pero lo que sí es seguro es que nos alegraremos cuando veamos la dura prueba que pasamos. Nos alegraremos en los cielos, incluso con mayor razón, cuando recordemos en los cielos, cuando estábamos en absoluta ansiedad y depresión, de que Dios nos libró de ella. Es más que todo, mis hermanos, recordar las victorias que Dios nos ha dado por su gracia. Eso es. Pero aquí es donde llegamos al culmen. Mirar la cruz de Cristo. No hay mayor obra que se haya hecho, ni que jamás se habrá para un creyente que la cruz de Cristo. La cruz es suficiente para recordarle a mi alma que debe gozarse en el Señor. La cruz. Ahora imagínense esto. El Hijo de Dios, en medio de la cruz del Calvario, en la hora cero, perdió toda esperanza. Y su Padre lo abandonó. Y eso es tan cierto como que hoy Él está reinando a su diestra. Literalmente sufrió el abandono de Dios. Literalmente el único Hijo de Dios que ha sufrido su abandono del Padre Eterno es Jesús. Es la única persona cristiana que ha sufrido el abandono de Dios. Es el único. Ninguno de sus hijos ha perdido la compañía de su Padre. Pero Cristo sí la sufrió. Levantó sus ojos al cielo y no halló ayuda. Y es por eso que el que verdaderamente ha sufrido una depresión espiritual sin salida ha sido Jesús. Solo Él. Es solo Él. Y es por eso, mi querido hermano, que el único que puede compadecerse de tu situación de angustia,
depresión, ansiedad y afán es Cristo. Es Él. Él te puede enseñar, porque Él sí la vivió más que nosotros. Así que si en momentos de tu tristeza profunda, en momentos de tu situación de ansiedad, se te olvida lo que Pablo te está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dile a tu alma que mire la cruz. Dile a tu alma que mire a Cristo. Recuérdale a tu alma por qué eres cristiano. Es porque Cristo te salvó. Es porque Él asumió la culpa que tú merecías. Nosotros debíamos de ser abandonados por Dios. Pero la verdad es que el que abandonó fue a su Hijo por nosotros. Recuerda la cruz. ¿Es posible enseñarle a tu alma que se goce siempre en el Señor? Por supuesto que sí. Porque la cruz me dice, gózate. La cruz me dice siempre lo mismo, gózate en el Señor. Él sufrió para que yo viviera la alegría eterna. Solo Jesús. Y es por eso que, mi querido hermano y hermana, ¿te sientes solo? ¿Te sientes sola? Recuerda, no nos dejó huérfanos. Él está con nosotros. Y porque a veces se nos olvida que el Espíritu Santo siempre está a nuestro lado, te ha dado esta familia de la fe. ¿Te sientes solo? Mira la familia de la fe. El hecho de que el niño se encierre solo en su cuarto no quiere decir que la casa esté sola. La casa no está solo, mi querido hermano, mi querida hermana. Sal de tu habitación. Disfruta de la familia de la fe. ¿Te sientes mal en la crisis económica? ¿Tienes mucha ansiedad porque no hay para pagar todo lo que tienes que asumir? No temas, no te afanes. Mira las aves del cielo. Dios las cuida, les da el alimento diario. ¿No tienes para vestir? Mira los lirios del campo. Dios los viste. Ellos no trabajan. ¿Sientes la ira de Dios? ¿Sientes que Dios está airado contigo hasta allá llega tu momento de angustia? Mira la cruz. La cruz fue la propiciación de la ira de Dios. Su sangre se derramó para que la ira de Dios no esté sobre ti. Recuerda eso. Así que Dios ya no te mira con ira si eres creyente. Ya Dios te mira a través de Cristo con amor. ¿Sientes devastado o devastada en alguna enfermedad? ¿Te han diagnosticado una enfermedad grave, terminal, mi querido hermano y hermana, y sientes que estás mal? El Señor te responde: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. En medio de tu debilidad, mi poder se perfecciona. Bástate en mi gracia. ¿Crees que Dios se ha silenciado? ¿Que Dios no te habla? ¿Que Dios no está? Mira su palabra. Todos los días te está hablando. Todos los días te habla. De pronto sientes miedo, temor, incertidumbre por la vida. Dice: no temas. Y hay un no temas por cada día del año en la Escritura. No temas. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios quien te guarda. Yo soy tu Dios quien te fortalece. ¿Sientes amargura en tu corazón porque piensas que esa persona te debía haber pedido perdón? ¿Porque no has podido perdonar a esa persona? Recuerda que Él te perdonó. Y si Él te perdonó,
lo que vayas a perdonar es una cosa muy irrisoria. No vale la pena. ¿Sientes decepción? ¿Alguien te ha lastimado? ¿Alguien que te ha amado también te ha lastimado profundamente? Cristo es ese mejor amigo que jamás falla. Él es el verdadero mejor amigo. Predícale a tu alma, mi querido hermano. Exígele a tu alma que se goce en el Señor. Así que es posible enseñarle el mandamiento del gozo a nuestra alma. Enséñale el mandamiento del gozo a tu alma. Pero por último quiero referirme a la desdicha de aquella persona que se mira al espejo y sigue viendo una desgracia absoluta. Tú lo sabes. Has tratado de vivir una vida que te fue dada y la has vivido a tu manera. Y ahora levanta los ojos al cielo y le reclamas a aquel Dios que por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y le dices que te mire, pero Él no te puede mirar. Mereces su abandono, porque tú preferiste ignorarlo. Has vivido a tu manera y has puesto toda tu seguridad en el dinero, en la familia, en las riquezas, en cualquier otra cosa, pero no en Él. Y ahora le exiges y le reclamas a aquel Dios que por qué te ha abandonado. Tú lo abandonaste. Tú lo desechaste por tu pecado y tú lo sabes. Pero he aquí la buena noticia. Si ruegas perdón, Él te mirará y cambiará la tristeza de tu profunda agonía de ir al infierno que mereces por la gran alegría de ser ahora salvo por Jesucristo, el único perfecto. Mira la cruz, mi querido amigo. Mira la cruz. Y tu alma podrá cumplir con este mandato. Gozaos, gozaos, gozaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a enseñar a nuestra alma. Ayuda a nuestros hermanos y hermanas que están en una difícil situación de angustia, de afán, de tribulación, de desesperación. Algunos han buscado remedios por todos los lados, pero el remedio siempre ha estado allí en tu palabra. El cristiano se debe convencer de que el gozo del Señor es posible. Es posible porque es nuestra realidad verdadera. Es posible porque tú lo has hecho. Porque Cristo murió en el Calvario por nosotros. No hay mayor fuente de gozo que saber que Cristo nos ha salvado. Bendito Padre, bendice a aquel amigo o amiga que está en nuestra iglesia y llévale a experimentar este gozo y alegría que solo se puede experimentar en Cristo Jesús. Que su alma pase de la desesperación absoluta al gozo eterno que es ser salvo. Amigo y amiga, no prometemos una vida fácil y color de rosa. Prometemos una vida difícil. Esa es la promesa del Evangelio. Pero una vida difícil en las manos de nuestro Salvador. Y en eso hay seguridad. Él te sostendrá hasta el final, si acudes a Él en arrepentimiento y fe. Padre, que tu Santo Espíritu haga conforme a tu voluntad y transforme las vidas para la gloria de tu nombre. Amén.